Aquí comienza Red Más Noticias. Un muerto y 14 heridos dejó un ataque de un grupo disidente de las FARC en Tumaco. Los delincuentes atacaron a la población y a la fuerza pública en esa zona de erradicación. El ataque fue sorpresa, según confirmaron la policía y el ejército, cuando acompañaban a grupos móviles de campesinos que generalmente adelantan la erradicación de cultivos ilícitos y que esta vez estaban protestando en zona rural del municipio de Tumaco. Al parecer, alias Gaucho y su grupo armado organizado residual de la Daniel Aldana de las FARC lanzaron al menos 5 cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud. Los delincuentes también dispararon indiscriminadamente contra los campesinos y uniformados, dejando 4 personas muertas y 14 heridas. Según la policía, esta disidencia intenta evitar la erradicación de cultivos ilegales en esta zona del país. Alias Gaucho y su banda ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada. Aunque las FARC atribuyeron el ataque a la fuerza pública, el Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Tumaco denunció presiones de grupos armados para que asuman el rol de escudos humanos cuando hay ataques contra los uniformados. Y para hacerle frente a las amenazas de la disidencia de las FARC y del ELN, la Fuerza Aérea confirmó que todas sus bases en tierra están actualizando sus mecanismos de defensa. La Fuerza Aérea de cualquier país del mundo es vulnerable en tierra. Ante los ataques constantes de las disidencias y de grupos criminales contra uniformados y población civil, la Fuerza Aérea inició la modernización de su sistema de defensa en tierra en las 14 bases que tiene en el país. Estamos tecnificando la seguridad de las unidades a través de sistemas electrónicos de seguridad, cámaras con un centro de comando y control que nos permite vigilar la base aérea no solamente al interior sino al exterior, y con un grupo de redacción dispuesto a enfrentar la amenaza que tenga la base. A pesar de estar en un cese bilateral temporal con el ELN, la Fuerza Aérea es consciente de las amenazas. El enemigo sigue vigente, como el ELN, como las disidencias de las FARC, como los grupos armados organizados que se le siguen haciendo daño al país. Además, confirmó que se mantiene la alerta en las bases en tierra donde están los aviones que protegen al país. Inclusive la alerta es en todas las bases aéreas, porque nosotros como base aérea no tenemos jurisdicción particular como tiene el ejército, tenemos un área de responsabilidad, y la Fuerza Aérea, su área de operación es todo el espacio aéreo de Colombia. Reiteró que la Fuerza Aérea apoya las operaciones contra cabecillas criminales y disidentes. Desde el punto de vista aéreo, a través de las misiones que tenemos de bombardeo, de apoyo aéreo cercano a las tropas que sean atacadas. Aunque se logró la paz con las FARC y se negocia con el ELN, las fuerzas militares siguen atentas a los retos de seguridad en el posconflicto. Y hasta el próximo 24 de octubre se resolverá la situación jurídica del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por su presunta responsabilidad en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Vamos en directo con información de Juan Carlos Giraldo, que tiene los detalles de esta noticia. Chicho, buenas noches. Juan Pablo, televidentes, buenas noches. Pues hoy terminaron las largas jornadas de las audiencias de medida de aseguramiento en contra del exdirector de la ANE, Luis Fernando Andrade, involucrado en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Su abogado, en más de 12 horas, expuso los argumentos de por qué Andrade no debe ser enviado a la cárcel y debe seguir su juicio en libertad. Según Jesús Albeiro Yepes, su cliente, Luis Fernando Andrade, no tuvo ningún interés ni político ni económico en la adición del contrato Ocaña-Gamarra. También asegura que no trató de influenciar a Juan Sebastián Correa, quien fuera su secretario, para que mintiera en las declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación. Tras estas largas jornadas, la juez 57 de control de garantías ha determinado como fecha el 24 de octubre para definir si envía o no envía a la cárcel a Luis Fernando Andrade, acusado de los delitos de falso testimonio, ocultamiento de material probatorio e interés indebido en la celebración de contratos. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Muchas gracias, Juan Carlos, por toda la información. Y Bernardo El Ñoño Elías fue llevado de regreso al patio Eresur de La Picota tras la polémica que causó el cambio repentino de patio hace apenas una semana, horas después de que el senador declarara en la Corte Suprema de Justicia. Tras ser enviado repentinamente al pabellón de máxima seguridad de La Picota, el senador Bernardo El Ñoño Elías escribió una carta de su puño y letra dirigida al gobierno en la que lo responsabiliza por lo que le pueda suceder. De esta situación está debidamente enterada la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Mis asesores están haciendo los trámites necesarios para colocar estos hechos en conocimiento de instancias internacionales.
En la tutela radicada por Silvia Rugeles, abogada del senador, se advierte que el hecho de no respetar el fuero del senador es una clara violación al debido proceso. En este orden de ideas se afecta directamente el derecho del debido proceso del aforado constitucional y servidor público de elección popular cuando en consulta y arbitrariamente se le traslada del sitio de reclusión especial a que tiene derecho por mandato legal y orden judicial para recluirlo en un pabellón común de máxima seguridad. Tras radicar la carta y tutela del senador en las últimas horas, el IMPEC trasladó de nuevo al senador Elías al patio Eresur con el fin de garantizar su fuero y su colaboración con la justicia. Bueno, Mauricio, buenas noches nuevamente, aquí reemplazando a Paula García, que se tomaba una semana de vacaciones. Voy a estar aquí en el centro preguntándole sobre estos temas. ¿Qué fue lo que pasó con el ñoño? Porque acordémonos que él se quejó mucho por el traslado, se quejó porque supuestamente venía una orden de presidencia que ordenaba ese traslado de su pabellón, y él se quejó mucho porque lo que él pensaba era que su seguridad estaba en riesgo. ¿Qué fue lo que pasó con el ñoño entonces? Bueno, Juan Pablo, para mucha gente esto es solamente el reversazo de una orden administrativa que involucra dónde se ubica un reo, dónde se ubica un preso dentro de la cárcel, en este caso la cárcel La Picota. Pero ojo a lo siguiente, detrás de esto hay mucha más historia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia había, en el momento en que dictaminó que el ñoño Elías se debería ir para la cárcel, dijo que debía estar en el llamado pabellón de funcionarios, es decir, donde están los funcionarios públicos y no en el de máxima seguridad. Dicho eso, sorprendió mucho a la opinión pública que con una orden del Ministerio de Justicia el ñoño Elías terminara moviéndose al pabellón de máxima seguridad. La primera reacción de él fue decir, aquí yo estoy en peligro, pero dicen los que saben que lo que se empezó a rumorar es que trataban de separarlo de Otto Bula, y trataban de separarlo esencialmente porque las versiones que se iban cocinando en todo este proceso, recordemos que ellos están en prisión en medio de un proceso judicial, no están condenados, en todo este proceso se iban cocinando versiones que involucraban cada vez más a funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos y a personas como Roberto Prieto que estuvieron cerca de la campaña de Juan Manuel Santos. Por lo tanto, lo que percibió la opinión pública, un sector de la opinión pública, es que ese traslado del ñoño Elías, separándolo de Otto Bula, no solo era por meterlo en un pabellón de máxima seguridad, sino tratar de romper esa potencial alianza que se estaba dando entre Otto Bula y él para dar versiones que incriminaran a personalidades del gobierno. ¿Cómo termina esa historia por el momento? Termina con que el abogado del ñoño Elías dice, ojo que la Corte pidió explícitamente que estuviera en el pabellón de funcionarios y ojo que esa orden venía del Ministerio de Justicia y eso es irregular. Por lo tanto, se devuelve, vuelve a estar con Otto Bula. Y ahora lo que tendremos que ver es cómo siguen las versiones de los dos dentro de este proceso y si el gobierno siente que le están vulnerando en este proceso. Pero sí vino la orden de presidencia. Del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Sí, y usted sabe que un ministro como que ese tipo de orden no las da solo, ¿no? Sí, señor. Bueno, tras la investigación hecha por la Superintendencia de Salud a raíz del fallecimiento de 16 neonatos entre junio de 2016 y enero de 2017, se encontró que la utilización de medicamento para el desarrollo pulmonar de bebés prematuros no era el indicado. Se evidenció que hubo fallas administrativas en la selección, adquisición y recepción del medicamento utilizado. En el caso de los niños, no se cumple con la rigurosidad del protocolo a la hora de su suministro. Hemos abierto ya 2 procesos administrativos sancionatorios, uno contra la clínica Laura Daniela y otro contra la Secretaría de Salud del Cesar. En la IPS Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A. se encontraron fallas administrativas en el proceso de contratación con proveedores. Compras que no tenían los requisitos de ley, órdenes de compra sin firma, es decir, una falta de control en la contratación, la compra y, lo más grave, en el suministro de los medicamentos a los pacientes. Se encontraron medicamentos con un registro sanitario que no corresponde con el producto y la calificación por el INVIMA es de origen fraudulento. Ahora la investigación también continúa para la Secretaría de Salud del Cesar, pues no se evidenciaron acciones de inspección, vigilancia y control. Queda la Secretaría de Salud apartada de la investigación, la asume integralmente la Superintendencia. La investigación continúa. 15 niños de un colegio distrital del sur de Bogotá resultaron intoxicados durante una salida pedagógica al Parque El Tunal. La Secretaría de Salud trata de establecer qué tipo de alimento causó esta emergencia.
A las 10 de la mañana, 15 de los 300 niños del Colegio Distrital Sotavento, que participaban en una actividad del programa 40x40 de la alcaldía, empezaron a sufrir los primeros síntomas. Mareo, dolor de estómago y desmayos. 6 ambulancias llegaron para valorar a los estudiantes en el sitio. Es una intoxicación por ingesta que está en este momento por evaluarse. El equipo de salud pública del distrito verifica los refrigerios que los niños consumieron antes de ir a la actividad. Estamos evaluando con el cuerpo de bomberos si efectivamente es por una afectación por algún líquido, alguna agua que ingirieron acá dentro del Parque del Tunal. En la institución educativa se hizo la verificación si es por alguna posible contaminación por algún refrigerio. Los refrigerios cumplen con todos los estándares de calidad. Los menores de edad fueron remitidos al Hospital del Tunal, donde están siendo dados de alta. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el violento ataque de encapuchados contra un concesionario de la avenida Caracas. Los agresores son los mismos que ayer atacaron estaciones y buses articulados de Transmilenio. La marcha de estudiantes transitaba por la avenida Caracas con calle 52, cuando de repente, encapuchados, llegan a un concesionario y pintan grafitis en los panorámicos de los vehículos. Un vigilante trata de impedir la acción, pero es amenazado con un puñal. Salí allá para pedirle el favor, pero de buena forma, que no nos hicieran ese daño, porque uno es un empleado y tiene que cubrir lo que es las obligaciones de uno como guarda de seguridad. Más encapuchados llegan a la escena, toman las barras de metal del propio concesionario y las lanzan contra los carros. Un vendedor interviene, pero uno de los agresores le lanza un objeto contundente. Nos tiraban con chuzo, pues yo me defendí hasta donde pude. Entonces, cuando salió el asesor Jimmy Ballesteros, que fue el que salió a auxiliarme y recibió la peor parte, le fracturaron la mano izquierda. Las directivas del concesionario calcularon los daños de los 3 vehículos en 15 millones de pesos. Nosotros no estamos en contra de que se exijan los derechos de la entidad que sea. Lo único que exigimos es que nos respeten nuestro trabajo, que respeten la vida de nuestros trabajadores. El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, aseguró que 4 personas fueron capturadas por los actos vandálicos de ayer y justificó el hecho de no haber podido evitar los daños materiales a Transmilenio. El problema acá es que eran cerca de 5.000 estudiantes. 15 estaciones y 25 buses resultaron afectados en los hechos violentos de ayer. Bueno, Mauricio, ¿qué decir ante esto? Porque aquí estamos viendo que no pasa nada. No pasa nada. ¿En qué sentido? En que la gente que protesta rompe vidrios, rompe en este caso, accede a propiedad privada, daña los carros, daña las estaciones de Transmilenio, daña los buses. ¿Y qué pasa? Nada. Juan Pablo, aquí hay 2 discusiones distintas que vale la pena separar. Hay una discusión que es la de fondo y otra que es la de forma que hoy nos ocupa. La de fondo es un debate que hay que dar en este país y es si el presupuesto de las universidades públicas está o no viéndose erosionado por el presupuesto que se le está dando a ICETEX para que termine financiando el programa de Ser Pilo Paga. Esta es una discusión que está abierta, está por completo abierta, está ideologizada. Hay gente que dice que le están dando plata pública a las universidades privadas que no las necesitan. La otra cara de la moneda dice, no, se le está dando la oportunidad a los más pilos del país que estudien donde quieran y que ellos mismos escojan su universidad. Ese debate hay que darlo y digamos que en ese contexto una protesta civilizada habría sido razonable porque llama la atención de la gente sobre un punto que hay que discutir. Pero esto que acabamos de ver es absolutamente inaudito, esto es delincuencial. Y entonces, si hubiera salido el SMAT, usted se imagina, Juan Pablo, todo el mundo diciendo, no, el SMAT, esto está peor que el gobierno español, esto está peor que quién sabe qué y si sé cuánto. ¿Y qué me dicen de estos delincuentes? Claro. Delincuentes agrediendo de frente a los vigilantes, que hay una agresión, lesiones personales y demás, y agarrando a mansalva a un carro con una varilla. Eso no tiene nada que ver con ninguna discusión de política pública. Delincuentes, ya han agarrado 4 personas, vamos a ver qué pasa con esas 4 personas, pero sí hay que abrir nuevamente otro debate, y es ¿qué hacer con estas manifestaciones? Que andan como Pedro por su casa, manifiestan aquí, manifiestan allá, y está bien porque la protesta es un derecho constitucional, pero ¿qué pasa cuando algunos se salen del renglón? Entonces, en ese caso sí, si llega a haber un policía o alguien detrás, dicen que la administración es represora y fascista. Ajá, entonces, ¿cuál es el equilibrio? Aquí también tiene que haber ordencito. A los concesionarios lo paga el sector privado y a los buses de Transmilenio y las estaciones la pagamos nosotros, los contribuyentes. Entonces, 15 buses, 15 estaciones, 25 buses. Imagínense. Juan Camilo García, el hombre que atropelló con su vehículo a una mujer en Cajica, Cundinamarca, fue enviado a la cárcel de Zipaquirá por el delito de tentativa de homicidio. La jueza que dictó la medida de aseguramiento hizo énfasis en la actitud indolente de García, quien no aceptó cargos. El agresor
podría pagar una pena entre 7 y 12 años de prisión. De acuerdo con el último parte médico de la clínica de La Sabana, Lina Alejandra, la víctima se encuentra estable con una incapacidad de 70 días. Y por 28 votos a favor y 9 en contra, la plenaria del Consejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento de 2.4 billones de pesos. Este cupo se suma a los 4.5 billones de pesos que ya habían sido aprobados el año pasado, con lo cual la administración completa una autorización de 6.9 billones de pesos. De los 2.4 billones aprobados el día de hoy, 1.4 se utilizarán para financiar la construcción de la troncal de Transmilenio por la séptima y la ampliación de la troncal Caracas hasta Yomasa, entre otras obras. Hay recursos para la construcción de avanzar en la meta de construcción de colegios, para construcción de jardines y para centros de discapacidad. Hay recursos para centros culturales, recreativos y deportivos y para jardines infantiles. Y 6 empresas ya lograron sacar licencia para fabricar cannabis medicinal. Son las primeras que obtienen el permiso bajo la nueva normativa, también conocida como la Ley Galán. Las empresas tienen autorización para fabricar derivados de cannabis para fines médicos y científicos. Con ellas, además, permite la fabricación, exportación, investigación y comercialización y distribución de los derivados del cannabis psicoactivo. Ya suman 12 las compañías autorizadas para desarrollar esta actividad en nuestro país. En Popayán, 2 hombres fueron capturados cuando se hacían pasar por funcionarios del CTI para transportar droga por todo el país. Cuando los investigadores procedieron a la captura de los 2 ciudadanos, verificaron que portaban no solo prendas similares a las de la entidad investigativa, sino también carnets e identificaciones falsas y que dentro del vehículo había droga. Y a partir de hoy, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito evoluciona y se podrá presentar de manera digital ante las autoridades oficiales. El Ministerio de Transporte y la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, anunciaron que ahora los conductores pueden portar el documento en su celular o cualquier dispositivo móvil. Aún sigue siendo obligatorio del propietario o conductor del vehículo portar el SOAT vigente, bien sea en la tradicional forma física o en digital. Para que todos los colombianos que tienen sus vehículos automotores puedan tener este seguro, ya bien sea de manera manual o a través de sus aplicaciones, sus celulares y demás aplicaciones virtuales. Aquel que no porte el SOAT en su vehículo, sin duda alguna, se hará acreedor a esta sanción de los 30 salarios mínimos. Y atención a esto, en las redes sociales está circulando un video que invita a una fiesta sexual exclusiva en una isla privada cerca de Cartagena. Este video promocional de una fiesta sexual en una isla cercana a Cartagena alertó a las autoridades. Aquí no vamos a permitir que hayan este tipo de eventos en nuestra ciudad, ni que Cartagena se promocione como un destino de sexo, de drogas y de alcohol. La historia de 3 minutos muestra a un hombre con apariencia de extranjero que llega a Cartagena y es conducido hacia una isla paradisiaca, donde es recibido por mujeres semidesnudas. Se ofrecen 3 noches y 4 días por $5.000. 60 jovencitas son promocionadas. Cada invitado tiene derecho a tener a 2 mujeres con sexo ilimitado y opción de intercambio de parejas. Estamos trabajando con la policía y con la Interpol para revisar dónde está la página web alojada, porque si está fuera del país eso tiene unas consecuencias internacionales. Las autoridades rechazaron este tipo de publicidad que ofrece a Cartagena como destino turístico sexual. Y este jueves vence el plazo otorgado por el gobierno de Donald Trump para renovar el denominado DACA, programa que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo apenas unos niños. Se trata de la renovación para los llamados Dreamers o soñadores, cuyos permisos de trabajo y estudio vencen entre el 5 de septiembre y el 18 de marzo del próximo año. Hace un mes Donald Trump decidió terminar con el programa de acción diferida para los llegados a la nación americana en la infancia, una iniciativa implementada por el expresidente Barack Obama hace 5 años para asegurar a los Dreamers.
Quienes renovaron el permiso podrán trabajar y estudiar por lo menos un año más, mientras se resuelve su estatus migratorio. Más de 750.000 inmigrantes indocumentados están actualmente adscritos a este programa. Para ser parte del mismo debían haber entrado a Estados Unidos antes de los 16 años, tener menos de 31 años el 15 de junio de 2012 y no haber tenido el estatus de legal migratorio antes de la misma fecha. También haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 hasta la actualidad y haber cursado bachillerato. El Tribunal Constitucional suspendió la sesión plenaria del Parlamento catalán programada para el lunes en la que se pretendía declarar la independencia. También dijo que era nulo cualquier acto, resolución o acuerdo que contravenga la medida cautelar. Por su parte, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, instó al presidente catalán a abandonar su plan secesionista para evitar males mayores y pidió al Puigdemont renunciar a su propósito de independencia. Y ahora los dejamos con Alejandro González, el tecnófilo, que nos informa desde Canadá. Muy buenas noches y bienvenidos a la tecnología desde Montreal en Red Más Noticias. Este es uno de esos estrenos que nos trae muy buenos recuerdos. Este es el nuevo BlackBerry Key-One. ¿Será un regreso triunfal? Creemos que sí, porque en el mercado actual no existía un dispositivo con teclado físico inteligente, sistema operativo Android Nougat 7.1 y la seguridad que solo la plataforma Detect de BlackBerry puede tener. El Key-One es un dispositivo fríamente construido en aluminio anodizado para todos aquellos que quieren vivir una experiencia Android, pero con características de seguridad avanzadas. Este nuevo BlackBerry viene cargado con toda la tecnología actual, como la carga rápida Quick Charge 3.0, que con solo 36 minutos recibe el 50% de su carga, un procesador Snapdragon 625 y 3 GB de memoria RAM. Su cámara de 12 megapíxeles tiene el sensor líder de la industria, el Sony IMX378. Pero lo que roba miradas es el teclado y su tecnología Trackpad, que permite, con solo deslizar los dedos sobre las teclas, navegar suavemente cualquier página o el menú del teléfono. Gracias a sus teclas físicas, los atajos son más rápidos. A cada letra se le puede asignar una app para que se ejecute inmediatamente. El nuevo BlackBerry Key-One estará disponible en la red 4G LTE de mayor cobertura del país. Dentro de los estrenos de la semana tenemos a un invencible japonés, al Muteki de Sony. Este es el nuevo sistema de sonido del gigante nipón. El Muteki V90 reproduce todos los formatos y fuentes de audio, DVD, CD, memorias USB y por supuesto radio FM. Se conecta directamente con Spotify vía Wi-Fi o puede hacer streaming desde su dispositivo por Bluetooth. Para la fiesta, el V90 viene equipado con luces y efectos de disc jockey y con el modo Party Change puede conectar varios sistemas de sonido en cadena. El Muteki tiene modo karaoke con 2 micrófonos, difusor de voz y marcador de puntajes. También incluye una entrada de guitarra y un HDMI en caso que quiera darle a su televisor modo de estadio al fútbol. Y recuerden que todas las noticias de Colombia y el mundo ahora las encontrarán acá, en www.redmas.com.co. Y como siempre, nos pueden seguir en Twitter, en @eltecnófilo y @redmasnoticias. ¡Feliz noche para todos! Mucha atención, que el senador Musa Besaile se entregó a la justicia en Montería, la capital de Córdoba. Juan Carlos Giraldo con toda la información. Chicho, buenas noches nuevamente con usted. Así es, Juan Pablo, mucha atención. Hace exactamente 3 minutos el polémico senador Musa Besaile llegó a la policía, al comando central de la policía de la ciudad de Montería en compañía de uno de sus abogados, en donde se entregó a las autoridades, a la policía de la ciudad de Montería. El polémico senador Musa Besaile, que llevaba 10 días prófugo de la justicia, se encontraba en un lugar cercano a su residencia en esta ciudad, en donde según los primeros informes nos dicen que estaba viendo del partido de la Selección Colombia. Justo cuando el encuentro terminó, el senador Musa Besaile se dirigió con su abogado hasta el comando de la policía, en donde de inmediato hicieron efectiva su captura y en donde, según nos informan, será trasladado de inmediato hacia Bogotá en un avión de la policía para ser recluido acá en Bogotá en el búnker de la Fiscalía y posteriormente presentado ante la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó su captura con fines de indagatoria por los delitos de peculado y cohecho
juicio por supuestamente haber pagado más de 2.000 millones de pesos al abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para que este frenara su captura en el 2015 por parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia. Esta información que se acaba de dar es confirmada por uno de sus abogados, quien lo acompañó hasta el lugar de la entrega en el comando de la Policía de Montería. Repetimos, en los próximos minutos será trasladado en un avión de la institución de la policía a Bogotá para pasar su primera noche detenido en el búnker y posteriormente presentado ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo del carrusel de la toga. Musa Besaile llevaba más de 10 días prófugo de la justicia. Esta es la información de último minuto. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Muchas gracias, Chicho, por la información. Bueno, Mauricio, eso sí es Macondo. Imagínense, un senador de la República con circular azul de la Interpol, que llevaba más de 10 días perdido de la justicia y que supuestamente pensaba que estaba fuera del país. No, estaba en su departamento, en Córdoba, en su casa o cerca de su casa, viendo el partido de la Selección Colombia. Perdió Colombia y entonces el hombre decidió entregarse a la justicia. ¿Cómo le parece? No, pues me parece que es muy importante que se haya entregado a la justicia, sin lugar a dudas. Recordemos por qué está en este momento procesado Musa Besaile. ¿En qué proceso está? Está en realidad en 2 procesos de corrupción. Últimamente hemos reseñado aquí 3 grandes procesos de corrupción que han salido a la luz pública. El de Odebrecht, el del robo de las regalías en el departamento de Córdoba y el de llamado el cartel de las togas, o mejor dicho, la compraventa de fallos judiciales que involucra a expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde está Musa Besaile? Principalmente en ese, y digo principalmente porque también aparece colateralmente en el robo de las regalías del departamento de Córdoba, pero el que nos ocupa es el del cartel de las togas. Ustedes recordarán que hace un tiempo él terminó declarando que Luis Gustavo Moreno, el antiguo jefe de anticorrupción de la Fiscalía, que ha terminado siendo como el mandadero entre, hipotéticamente, todo esto en investigación, el mandadero entre los presidentes de la Corte Suprema de Justicia que negociaban fallos y cobraban por esos fallos para o no meterse con alguien o demorarle el proceso o terminar absolviéndolo o qué sé yo, era el que llegaba donde Musa Besaile y le decía: necesito que me dé plata para que su proceso no se mueva o se quede paralizado o se mueva satisfactoriamente en la Corte. Musa Besaile sale y dice en ese momento, ustedes lo recuerdan, me estaban extorsionando, y Medio País dice, ajá, ¿cómo así que extorsionando? Pues si usted termina pagando para que no le muevan un proceso es porque usted tiene rabo de paja, eso decía Medio País, pero entre unas y otras termina yéndose y el abogado dice, no, él está muy enfermo y está enfermo y no se puede presentar, no sabemos dónde está, etcétera, etcétera. Ahora vuelve, se entrega a la justicia. Y en esta etapa en que va a ser imputación de cargos y que sigue el proceso avanzando, seguramente va a ser algo análogo a lo que han hecho los demás congresistas que están investigados en los distintos procesos de corrupción, y es prendiendo más el ventilador. ¿Por qué? Porque en últimas al sistema judicial colombiano le interesa mucho más terminar limpiando la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, ya en este caso con dos expresidentes que ya no están dentro de la Corte, pero un magistrado que sí está dentro de la Corte. Le interesa más al sistema judicial limpiar eso y quizás terminar haciéndole un principio de oportunidad, un arreglo, cualquier tipo de negociación con congresistas, en este caso con Musa Besaile. Entonces yo creo que él hizo cuentas. Si a mí me agarran y me agarran prófugo y me procesan y yo no tengo oportunidad de negociar con la justicia, no me gano algunos gabelas, y sin embargo, si lo hago, pues termino ganándome unas gabelas, y como el ventilador ahorita va para arriba, sí, pues seguramente me hacen un buen acuerdo. Oiga, Mauricio, perdóneme la ironía, pero ¿usted cree que si Colombia hubiera ganado y hubiéramos clasificado al Mundial de Rusia 2018, hoy Musa Besaile se iba para Rusia entonces tranquilamente, porque el tipo estaba en su casa tranquilo? Pues sí, yo no sé si será el estado anímico lo que lo hizo entregarse o sencillamente está esperando que se acabara el partido. No puede ser.